Hola, hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, nos toca continuar con la cronología de la filosofía presocrática. En este caso, nos toca hablar de Pitágoras de Samos. Este video se hará en tres partes, porque uno me iba a quedar muy largo si no lo dividía. Y esta primera parte, si bien no trata específicamente su pensamiento, sí sienta las bases para poder comprenderlo. Es verdad que Pitágoras no nos dejó nada escrito, sin embargo, fue tan influyente en la filosofía posterior que tenemos muchas referencias a su pensamiento y por lo tanto hay mucho material por revisar. Personalmente creo que Pitágoras es una de las pocas personas a las que se les puede dar un estatus de legendario. Yo creo que su influencia fue mucho más grande que la de figuras como Tales, por ejemplo, y por lo tanto habría que ver por qué fue tan relevante, y para entender su relevancia también es fundamental comprender su historia, qué cosas, cuáles fueron los cambios que pasó en su vida, etcétera, etcétera. Personalmente siento que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido pocas personas a las cuales podamos otorgarles el epíteto de legendarias. Obviamente hay quienes por medio de su vida y obra han marcado un hito, una huella indeleble en la memoria para bien o para mal. Pero para ser una leyenda, claro está, se debe ir un paso más allá. Dicho estatus está solo reservado para quienes mediante su existencia y su paso por este mundo han instituido, han permitido que el ser humano pueda contemplar el mundo de una forma diferente. Personas que han abierto nuevos caminos, sin duda quienes han sido revolucionarios en la historia del pensamiento. Podemos preguntarnos, de alguna forma, si existe algún primer referente, un primer pensador que haya conseguido, por medio de sus ideas, descubrir a la humanidad una serie de nuevas realidades por explorar. Mi respuesta claramente es afirmativa y creo que en Pitágoras encontramos a quien calza perfectamente con esa descripción. Pero para entender la historia a profundidad debemos partir por el principio. ¿Quién fue Pitágoras? Bueno, Pitágoras nace alrededor del año 570 a.C. en Samos. Samos es una isla cercana a la costa turca de la Grecia antigua. Más o menos para que se entienda, está cerca de lo que hoy sería, claro, Turquía, como ese lado de por allá. En general, se cree de este pensador que vivió hasta una edad avanzada, entre los 70 y los 80 años. Si bien de esto no se posee una certeza en particular, también existen bastantes posibilidades históricas de que haya sido así, por la cantidad, por cómo los registros muestran las cosas en las que podría haber participado. Su padre, se sabe, fue Mnesarco de Samos y su madre fue Pitaide. Mnesarco era un tallista grabador de piedras preciosas, un artesano y mercader, y como tal, la costumbre entre los griegos, Pitágoras de hecho habría aprendido este oficio desde una temprana edad, aprendiendo de su padre las técnicas para desarrollar ese arte. Los relatos acerca de su vida establecen que en algún momento de su juventud o su adultez realizó viajes a Egipto y Babilonia. La verdad es imposible asegurarlo, pero tampoco sería extraño teniendo en cuenta que los griegos tenían en muy alta estima la sabiduría que existía en esas culturas. Por lo tanto, las probabilidades son altas de que esos viajes hayan sido una realidad. Si vemos en general, por ejemplo, los videos anteriores de Tales, Anaximandro, Anaxímenes, se cree, y aquí podemos ver tesis como por ejemplo las que hacen algunas personas que están en contra del eurocentrismo y que la filosofía en realidad no nace en Grecia, etcétera, etcétera, de que en realidad los griegos fueron de alguna forma como a buscar conocimiento a otras culturas y gracias a ese conocimiento fueron capaces de engendrar las ideas brillantes que todos conocen o que conocemos después en la historia, que por lo tanto no habrían tenido los griegos como tal algo así como todo el mérito de ser como los descubridores del conocimiento filosófico o los creadores de dicho conocimiento. Bueno, esas son tesis que son discutibles,
Pero aquí podemos ver que efectivamente en la historia existe una relación entre el conocimiento filosófico y viajes a otras culturas. Pareciera que el sincretismo en respecto al conocimiento fue fundamental para que los filósofos griegos y sobre todo los presocráticos pudieran realizar o destacarse en efectivamente aislar el conocimiento, en buscarlo de forma diferente, para que lo tengan anotado. También se sabe que Pitágoras emigra en algún momento a Crotona, en el sur de la península itálica, debido muy probablemente a diferencias políticas e ideológicas con Polícrates, el tirano de Samos, quien reinaba efectivamente en la isla por aquellos años. También es muy probable que estas diferencias fueran creciendo con el tiempo y por lo tanto es bastante poco probable que Pitágoras emigrara al comienzo de la asunción de Polícrates como tirano, ya que el caudillo griego procuró mejorar la calidad de vida de la isla junto con incentivar el comercio y el desarrollo libre del progreso. Esto, claramente viniendo Pitágoras de una familia de artesanos que era bastante cercana a las familias acomodadas de Samos, a la aristocracia de la isla, probablemente en un primer momento lo vio con buenos ojos, pero con el paso del tiempo la actitud derrochadora y de concentración del poder de Polícrates derivaron en que Pitágoras decidiera emigrar, para así conservar sus creencias religiosas y ascéticas, lo que distaba con el gobierno de la isla de Samos, que habría sido brutal y sin escrúpulos. Como dice William Kate Guthrie, la atmósfera en la que poetas como Anacreonte e Írico se sintieron como en casa no era la apropiada para un predicador de la vida ascética. Es muy probable que, obviamente, Pitágoras vivió su infancia y vio con buenos ojos este reinado tiránico de Polícrates, pero sin embargo cuando ya fue madurando y fue conociendo a grandes figuras se sabe que tuvo cercanía con Tales, con toda lo que era la escuela Milesia, también con Ferécides de Ciro, por ejemplo, se dice que era su familiar, y que también habría realizado estos viajes a los templos de otras culturas, como puede ser la egipcia o la babilónica, y por lo tanto, o la mesopotámica en realidad, y por lo tanto, probablemente él encontró cierto valor en las conductas más bien mesuradas y también creía que las personas tal vez con más posibilidades debían tener un comportamiento eh, mucho más moral, mucho más ético, y por lo tanto comenzó a ver estas ciertas actitudes tiránicas de Polícrates con malos ojos. Es muy probable que por ello haya decidido emigrar hacia Crotona. Saber con exactitud por qué Pitágoras decidió radicarse en Crotona es difícil, pero lo más plausible es que la cercanía con Demócedes de Crotona, quien era físico en la corte de Polícrates, haya sido el motivo de que decidiera ese destino en específico. Crotona fue una colonia griega ubicada en la península itálica, lo que en su tiempo se llamó la Magna Grecia. Las colonias de la Magna Grecia eran más jóvenes que los asentamientos de la Grecia asiática. Ciudades como Mileto, Éfeso, Samos y en general lo que se conoce simplemente como región jónica o la región de Jonia, poseían historia y culturas que ascendían hasta el 3000 a.C., bastante tiempo, en comparación a las jóvenes colonias europeas al otro lado del mar Egeo que comenzaron su historia recién por el año 1050 a.C. Es bastante curioso el hecho de que existe una correlación entre la migración de Pitágoras y lo que supone, a la vista de las evidencias, un progreso notable en la Grecia occidental. Un progreso cultural que parece únicamente ser explicado si entendemos la influencia de una variable externa. Como dicen por ahí, nadie es profeta en su propia tierra. Así Pitágoras habría arribado a Crotona propiciando un impulso cultural notable, probablemente no solo debido a él, sino tal vez a otras migraciones. Y uno puede preguntarse cómo un solo ser humano fue capaz de influenciar tanto la historia de la antigüedad, anudando así caminos que todavía hoy son transitados.
No parece haber sido difícil para un Pitágoras adulto y curtido, no solo con la enseñanza de otras culturas, sino también de lo que hoy diríamos que era la élite de la época en la antigua Grecia. Parece del todo probable que Pitágoras en algún momento de su vida entablara contacto con la escuela milesia, y quizás cuantos otros sabios antes de su arribo a Crotona. Todo este influjo cultural jónico le permitió llegar con una reputación sólida y rápidamente pareció ganarse el cariño y el respeto de la ciudad, permitiéndole tener notoriedad política y a su vez en algún momento fundar su escuela pitagórica. Aunque ciertamente se tiende a tener una visión de Pitágoras bajo el prejuicio de alguien así como un matemático terriblemente obsesionado por las proporciones y los números, también se tiende a creer, sobre todo la gente que conoce más de historia, que Pitágoras se ve como un cultista religioso y mucho más que como un político prodigioso. Lo cierto es que Pitágoras, griego como era, difícilmente sería indiferente a la vida política de la época. De hecho, existen suficientes indicios históricos como para afirmar todo lo contrario. Al parecer, Pitágoras y sus seguidores buscaban tener un poder político, pero no por una ambición personal, como era común en la antigua Grecia, lo que se representa con la imagen del tirano, sino que, según lo que se sabe de la filosofía pitagórica, es muy probable que la consecución del poder político estuviera motivada por un deseo de reformar la sociedad según sus propias ideas morales. Si bien es muy probable que las hazañas políticas de este pensador hayan sido muy exageradas por sus seguidores en la posterioridad, no existen razones históricas para dudar de que Pitágoras y sus seguidores administraron la polis de un modo más que satisfactorio, lo que habría incluso devenido en el epíteto de aristocracia a su mandato, en el sentido más literal de la expresión, lo que sería una traducción literal algo así como el gobierno de los mejores. A las camarillas políticas de los pitagóricos se les denominaba etaireia. Una traducción cercana sería algo así como la compañía pitagórica o las asociaciones pitagóricas. Fueron agrupaciones que al parecer habrían funcionado internamente de un modo muy parecido a un parlamento, pero de un modo más sectario, y casi no existe duda de que gobernaron en su momento, ya que de otra forma es difícil explicar las terribles revueltas y la gran persecución política que sufrieron los pitagóricos en los siglos venideros. Se estima que Pitágoras tenía mucha cercanía a la clase acomodada en general, que mantenía buenas relaciones con el comercio, probablemente incentivándolo. Todo esto nos presenta a un gobernante bastante liberal, lo que contrasta ciertamente con la forma en la que manejaba el conocimiento al interior de su escuela, ya que en este sentido Pitágoras parece haber tendido al secretismo y al sectarismo, siguiendo un rígido canon moral, despreciando a quienes no seguían sus preceptos. Probablemente se debe a esto que no muchos años después de haber alcanzado el poder y extenderse por la región, el predominio de los pitagóricos se vio enfrentado a numerosas revueltas y persecuciones por una parte de la aristocracia más clásica, que se sentía excluida de las camarillas pitagóricas al no comulgar con sus ideas morales, ni ser admitidos para aprender sus enseñanzas, lo que posiblemente generó poderosas envidias y distancias ideológicas que promovieron el disgusto en esta facción. Por el otro lado, el pueblo probablemente se sentía totalmente ajeno a las prácticas pitagóricas, lo que generó que las posturas acerca de no generar reformas populares de los pitagóricos simplemente se percibiera como una medida arbitraria e injusta, derivando en una lejanía con los sectores populares, propiciando que esta facción tampoco tuviera mucha simpatía por ellos. Es así que esta situación fue lo que permitió que los pitagóricos fueran tan perseguidos y desterrados, a pesar de sus buenos resultados administrando el poder. Con tanta persecución a lo largo de los siguientes 2 siglos, los pitagóricos prácticamente desaparecieron, lo que junto con sus doctrinas, que eran comunicadas por medio de la oralidad, hacen comprensible que hoy tengamos tan poco conocimiento de la verdadera sabiduría pitagórica. Tan solo nos queda lo que nos han legado algunos pitagóricos posteriores, por medio de escritos inconexos acerca de los misterios que se divulgaban en su tiempo en la escuela de Pitágoras. Este pensador habría sobrevivido a la persecución que sufrió su escuela y su doctrina, huyendo así a Metaponto, donde habría fallecido de hambre en el templo de las Musas.
Otros relatos menos creíbles establecen su muerte dentro de alguna de las revueltas en su contra, pero lo más probable es que efectivamente haya encontrado su final en Metapod. Sin dudas, un final bastante trágico para un ser humano que sería recordado hasta el día de hoy por sus progresos y sabiduría en diversas áreas. Pero hasta aquí llegamos con la primera parte acerca de Pitágoras. En el siguiente video nos enfocaremos más estrictamente en su filosofía y sus creencias acerca del mundo, junto con sus avances en diversas materias como la música y la matemática. Creo es fundamental partir por una aproximación a su historia para entender cuán relevantes fueron sus aportes al conocimiento, por lo que decidí dividir este video en 3 partes como ya lo he mencionado. Espero les haya gustado y puedan seguir apoyándome dándole un me gusta o compartiendo el video. Y si quieres más videos así, te invito a suscribirte y sin nada más que agregar, nos vemos. Chao, chao.